Hola, mi nombre es Daniela Vera García, estoy en el grupo 13M14 en la materia de instrumentación y bueno, este video es para presentar mi práctica número 1 con el tema de sistema detector de sismos basado en geófono. Para la introducción de esta práctica abordaremos 4 temas principales. ¿Qué es un sismo? Características de un evento sísmico, instrumentos de medición sísmica y el geófono como detector sísmico. Un sismo es la vibración de la Tierra producida por una liberación rápida y espontánea de energía. Lo más frecuente es que esta energía se produzca por el movimiento o rompimiento de la corteza terrestre. La energía liberada se propaga en todas las direcciones desde su origen por medio de las ondas sísmicas. Al lugar de origen del sismo se le conoce como foco o hipocentro y al lugar en la superficie que se encuentra directamente encima del foco se le conoce como epicentro. Por las consecuencias que se produce sobre la naturaleza y las zonas pobladas por el hombre, este tipo de fenómeno está considerado como un peligro natural. Es importante mencionar que un sismo no se puede predecir, esto es, no se puede saber con anticipación dónde y cuándo ocurrirá un sismo, así como su magnitud. Es por eso que una herramienta tan importante como el sismógrafo no puede faltar. Para el tema de características de los sismos abordaremos 2 temas principales: conceptos básicos y medida de los sismos. Los sismos se manifiestan mediante fallas en el terreno, ya sea ruptura de fallas superficiales, vibración del suelo, agrietamiento del suelo o deslizamientos. Y bueno, como ya vimos con anterioridad, 2 conceptos que no debemos de perder de vista es el hipocentro y el epicentro. Existen 2 medidas principales para determinar el tamaño de un sismo: la intensidad y la magnitud, ambas expresadas en grados. La intensidad mide cualitativamente los efectos y delimita las áreas con efectos similares. Se mide por el grado de daños a las construcciones realizadas por el hombre, la cantidad de perturbaciones en la superficie del suelo y el alcance de la reacción animal en la sacudida. La valoración de la intensidad sísmica es mediante una escala descriptiva, no depende de las observaciones reales de los efectos en la zona macrosísmica. Y bueno, aquí se puede observar la escala descriptiva, los grados principales con su descripción. Ahora, la magnitud. Esta es una constante única que representa una medida cuantitativa del tamaño del sismo, independientemente del sitio de observación. Se determina midiendo la máxima amplitud de las ondas registradas correspondientes al evento. Siempre que la magnitud aumenta en una unidad, la amplitud de las ondas sísmicas aumenta 10 veces. Y bueno, aquí se puede observar la escala de Richter, que es la que principalmente se utiliza para medir la magnitud de los sismos. Aquí puede observarse el efecto de cada magnitud en la escala. Ahora, en los instrumentos de medición sísmica principalmente podemos encontrar 3: el sismógrafo, el hidrófono y el acelerómetro. El sismógrafo detecta y graba las ondas sísmicas que un terremoto o una explosión genera en la Tierra. El hidrófono es un transductor de sonido a electricidad para ser usado en agua o en otro líquido, de forma análoga al uso de un micrófono en el aire. Y finalmente, el acelerómetro está diseñado para registrar la aceleración del terreno, especialmente para movimientos fuertes del suelo causados por grandes sismos. En el caso específico del sismógrafo, cuando una onda sísmica alcanza el instrumento, el suelo y la estructura vibran de lado a lado y es ahí cuando el sistema detecta, amplifica y registra los sismos u otros movimientos y vibraciones de la Tierra, registrando sus señales. La obtención de una señal representativa del sismo se puede hacer por medio de un transductor llamado geófono, que despliegue de manera visual los cambios de la señal en función de su intensidad. El geófono es un sensor destinado a detectar movimientos del suelo u otras ondas sísmicas. Para el desarrollo experimental de esta práctica abordaremos 3 principales partes. La primera relacionada con la construcción del transductor, la segunda relacionada al circuito de acondicionamiento y procesamiento de la señal y finalmente la prueba del sensor sísmico. Recordemos que un transductor define al dispositivo fundamental en el sistema de control de medidores eléctricos. Actualmente son muy utilizados en los sistemas de automatización y control para registrar grandes magnitudes. Este dispositivo transforma una magnitud física en una señal eléctrica. Así, los medidores pueden detectar magnitudes físicas como presión, temperatura, humedad, entre otras.
y convertirlas en señales eléctricas cuya interpretación es importante para pruebas que no resulten peligrosas. Es por esto que los transductores son de mucha utilidad para detectar sismos, pues convierten las oscilaciones generadas por el movimiento del sismo en una señal eléctrica. Es importante destacar que para implementar mi detector sísmico opté por usar un péndulo invertido. Aquí puede observarse el péndulo invertido del que hablaba. En el caso de esta práctica, nuestro transductor es un geófono, conformado por este péndulo invertido y una bobina. Al haber movimiento en el imán, que se encuentra en la parte inferior del péndulo, que es un imán de neodimio, se generará una corriente eléctrica debido a la inducción electromagnética del mismo. Y bueno, ya que hemos podido observar la estructura de mi sismógrafo, ahora pasemos con las fases del circuito. Primero podemos observar una bobina y un capacitor, el cual sirve para atenuar el ruido. Después podemos observar un seguidor de voltaje y este se utiliza porque la bobina entrega una señal muy pequeña, esta es en milivoltios. Entonces se usa este seguidor de voltaje para obtener la señal sin atenuación. Después podemos encontrar el filtro activo pasabajas. Este se utiliza porque solo nos interesa analizar un rango de frecuencias. Con este filtro se amplifica la señal y se elimina la parte negativa de la señal que nos llegó del transductor, por lo que al final del filtro solamente nos quedamos con lo positivo de la señal. De igual manera podemos observar el amplificador no inversor, el cual amplificará la señal nuevamente para que se pueda reflejar en el voltmetro, que en un momento más explicaré, en el orden de los voltios y no en milivoltios como entraba en la bobina, ya que en el voltmetro utilizaremos 5 volts como inicio del voltaje de referencia. Antes de pasar a explicar el voltmetro, analizaremos la frecuencia de corte del filtro. La fórmula para obtener la frecuencia de corte es 1 entre 2pi por el valor de la resistencia por el valor del capacitor. En este caso, el valor de nuestra resistencia es de 10 kilo ohms y el valor de nuestro capacitor es de 1 microfaradio. Entonces, sustituyendo estos valores en la fórmula, nos queda un valor final de 15.915 Hz. Ahora analicemos la ganancia del amplificador. Nuestra fórmula es 1 más el valor de la resistencia final entre el valor de la resistencia inicial. En este caso, el valor de nuestra resistencia final es de 10 kilo ohms y el de nuestra inicial es de 1 kilo ohm. Y finalmente, entonces, sustituyendo estos valores en nuestra fórmula, nos queda una ganancia de 11. Ahora ya podemos pasar a analizar nuestro ohmómetro. Primero tenemos 5 amplificadores operacionales conectados a 5 LEDs. Después tenemos un divisor de voltaje que nos ayudará con nuestros amplificadores a comparar nuestro voltaje de referencia con el voltaje que vamos a estar recibiendo. Aquí, como notas importantes, anoté lo siguiente. Para que sea un divisor de voltaje, todas las resistencias deben tener el mismo valor y el divisor de voltaje se alimenta de 5 volts. Y bueno, aquí podemos observar que tenemos 5 voltajes de referencia. Para que se encienda el primer LED, vamos a necesitar que lleguen 0.7 volts. Y para que se enciendan los 5 LEDs, vamos a necesitar un voltaje de 3.57 volts. Entonces, para que se encienda el voltaje A, 0.7, el voltaje B, 1.42, el voltaje C, 2.14 volts, el voltaje D, 2.85 y finalmente, como comentaba, el quinto LED va a necesitar de 3.57 volts. Entonces, si tenemos 3.57, los 5 LEDs se van a prender. Y bueno, otra nota importante es que al inicio se utilizaron 2 resistencias, esto con el objetivo de que los voltajes de referencia disminuyeran. Y bueno, aquí ya se puede visualizar el circuito en la protoboard. La imagen que se ve dentro del rectángulo amarillo corresponde a nuestra
parte del seguidor de voltaje, filtro y amplificador, y la parte que se ve en azul es el búmetro. Aquí utilicé dos resistencias de 10K y las resistencias de 10K, y al inicio fue por eso que puse las dos resistencias en serie de 10K, esta y esta. Aquí se puede observar mi circuito un poco mejor en todas estas 5 fotografías, y bueno, pasaremos a observar cómo es que funciona. Aquí intenté que se observara desde la fuente conectada hasta todo el circuito. Y bueno, estas tomas están como un poco más cercanas a la protoboard y se puede observar un poco mejor. Para mi circuito utilicé jumpers, entonces eso es por eso que se ve un poco con muchos cables mi protoboard. Pero bueno, en los siguientes videos veremos cómo es que ya prenden los LEDs cuando se mueve todo. Entonces bueno, pasemos a la prueba del sensor sísmico. Como no podía mover la mesa, opté por mover la estructura, y bueno, ahí se vio un poco cómo es que prenden los LEDs. No le pude hacer como con tanta fuerza y fue por eso que no prendía aún el azul, pero en este intenté moverlo un poco más para que se viera cómo prendía el LED azul, ya que al mover la estructura no tenía tanta fuerza para poder moverlo. Pero aquí opté por mover el péndulo para que se viera un poco mejor y lo pudiera grabar de más cerca, porque si movía la estructura no podía grabar bien. Entonces bueno, eso fue por mi práctica 1, eso fue todo, y bueno, gracias.